Hola hermanos del ministerio La Reforma Evangélica, estimados amigos, hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica en Colombia y en América Latina en general. Hermanos, les deseamos las más ricas bendiciones del Dios del cielo en estos días ya posteriores a la Semana Santa, cuando todavía está vigente el confinamiento o la cuarentena por causa de esta pandemia que ha causado grandes estragos del COVID-19. Nosotros estamos en nuestro cometido de principio a fin de mostrar la falsedad de la herejía del movimiento de la fe que ha enseñado a la gente falsamente a decretar, presuntamente a hacer uso al arbitrio del poder divino en una línea que es prácticamente el hágase mi voluntad y no el hágase tu voluntad. Doctrinas del movimiento de la fe que aparentemente son bíblicas, pero que realmente no lo son, realmente no tienen un fondo bíblico. Y nosotros en esta ocasión queremos referirnos concretamente al caso de Moisés y al caso del profeta Elías, ¿no? Porque si nosotros miramos bien el caso concreto de Moisés, nos damos cuenta que Moisés en la época del siglo XV antes de Cristo fue llamado y expresamente comisionado para la ejecución de los juicios libertadores de Israel contra Egipto. Y eso lo vemos en Éxodos capítulos 3 y 4. Repito, Éxodos capítulos 3 y 4. Y sucede que Dios va a usar a Moisés por medio de una cadena de plagas que Dios va a enviar sobre Egipto. Posiblemente esto se debió a la llamada explosión de Santorini, que ustedes podrán examinar en videos investigativos en YouTube. Pero lo cierto es que esto se dio, fue esta liberación del pueblo de Israel de Egipto se dio por medio de Moisés. Y vino toda una cadena de 10 plagas que afectaron grandemente al imperio, al poderío económico, político, militar de Egipto, porque Egipto era un gran poder, una gran potencia, un gran imperio en su época. Pues resulta que cada plaga venía de parte de Dios por la obra profética expresa de Moisés y Aarón y nadie más. Esto es algo que primero debemos enfatizar. Y había algo, y era que Moisés y Aarón recibían la previa orden de Dios para que obraran como Dios les indicaba que obraran. Ellos no obraban antes de que Dios se lo indicara, sino que ellos obraban a órdenes expresas de Dios en el momento por Dios indicado, porque Moisés y Aarón estaban en el secreto de Dios, como lo dice Jeremías 23:22. Ellos estaban previamente en el secreto de Dios y actuaban a las órdenes expresas de Dios. Cuando el azote de cada plaga afectaba a Faraón y Egipto hasta el agobio, Faraón le pedía a Moisés y a Aarón que oraran por él y por Egipto. Ellos así lo hacían, pidiéndole al Señor por Faraón y Egipto, no declarando o decretando o reclamando. Y Dios lo hacía inmediatamente, retirando la plaga. Y esto por instrucción previa y expresa del Señor. No nos vamos a detener en muchos detalles, pero lo cierto es que esto es lo que la palabra de Dios nos muestra, que salían Moisés y Aarón, nadie más, y oraban y clamaban al Dios del cielo. Y Dios en su misericordia extendía su mano y obraba con el poder de su espíritu
y de tal forma que la plaga se retiraba y Egipto tenía un tiempo de refrigerio entre una plaga y la otra por la misericordia de Dios. Pero la siguiente plaga venía por la obstinación pecaminosa y altiva, soberbia del faraón. Cada plaga venía por indicación precisa de Dios a Moisés y a Aarón, que habían estado en el secreto de Dios previamente. Solo podemos ver en Éxodo 7, 19, Éxodo 8, 5, 6, 8, 16, capítulo 9, versículos 8 al 11, capítulo 9, versículo 22, capítulo 10, versículos 12 al 14 y versículos 21 al 22. Notarán allí ustedes que la plaga venía por la orden previa de Dios, y luego si Moisés y Aarón salían y levantaban sus manos y venía esa plaga por la indicación previa de ellos. Entonces ellos no usaban ningún poder a su propio arbitrio como se pretende. ¿Por qué no hacen lo mismo los profetas del yo declaro hoy con la pandemia del coronavirus COVID-19? Lo hemos venido diciendo a lo largo de los anteriores videos y de este video. ¿Por qué no lo hacen? Si ellos alegan tener este poder para decir yo le reclamo a Dios o yo declaro en general, bueno, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hace también el Papa Francisco? Si él es el sucesor de Cristo sobre la tierra, el vicario de Cristo sobre la tierra y el sucesor de San Pedro. ¿Por qué no lo hace? La Biblia nos dice que Dios en su soberanía, en su sabiduría y justicia y en sus designios inescrutables envía a la humanidad guerras, hambrunas, pestes y cataclismos. Esto corresponde al designio soberano de Dios. Y veamos lo que nos dice el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 14. En Daniel el capítulo 9, el versículo 14, la palabra divina dice: por tanto, el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Y generalmente estos azotes vienen es porque hay pecado y cosas que Dios abomina en este mundo. La Biblia nos dice que Abraham, Isaac y Jacob eran profetas del Señor. Eso lo dice en el Salmo 105:15. Y sin embargo pasaron, como lo vimos en el anterior video, por la estrechura de la hambruna. Y esto no era por falta de fe en ellos, porque ellos eran hombres de fe. Así que no era por falta de fe, sino porque esto obedecía al designio soberano de Dios y al previo conocimiento soberano de la instrucción divina. Luego vemos el caso de Elías. Allá en la época más o menos del siglo VIII antes de Cristo, el profeta Elías también fue usado por Dios, lo mismo que Moisés y Aarón, enviando la sequía y la hambruna sobre Israel a causa de su pecado. Y esto lo vemos allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos 1 y 2. Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos 1 y 2. Aquí irrumpe abruptamente en el escenario bíblico el profeta Elías, que es la cima del ministerio profético en los días del Antiguo Testamento. Y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Elohim de Israel, o el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor,
diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Bueno, pues sucede, palabras más, palabras menos, que Elías dijo aquí que era por mi palabra, ¿no? Sin embargo, él mismo padeció las estrecheces de la sequía y la hambruna que azotaron a Erez Israel y a las tierras en general del Medio Oriente. Él mismo la padeció. Y veamos lo que nos dice los versículos 3 al 7. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pues sucede que no era por falta de fe, y no era por la palabra de Elías que volvería a llover en Israel, sino por la palabra del Señor a él. Y esto lo podemos corroborar en el capítulo 18, versículos 1 y 2. Pasados muchos días, vino palabra del Señor a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave. El hambre era grave en Samaria. Notarán ustedes en todo el periplo entre Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, que el mismo Elías padeció las estrecheces de esa hambruna. Y él tuvo que ir al arroyo de Querit, y tuvo que esperar allí, tuvo que estar escondido de la persecución de Acab, y esperar allí que los cuervos, que eran animales inmundos según la ley de Moisés, le proveyeran alimento. Luego él tuvo que irse a Sarepta, a la tierra de Sidón, es decir, a la tierra que era la Meca, llamémoslo así, o el centro del culto a Baal, el culto abominable a Baal, y él era un celoso por la causa de Dios. Esto era Elías. Él tenía celo por las cosas de Dios, y se tuvo que ir a esta tierra pagana para depender allí de la artesa de amasar de una viuda, Él tuvo que pasar hambre, sin comprensiones en esa tierra. Entonces no era por el arbitrio o por la palabra caprichosa de Elías, sino que era por el designio de Dios. Y él tuvo que esperar hasta que viniera la consigna del secreto de Dios, dándole Dios la orden de que descendiera ahora, de que se dirigiera a la tierra del reino del norte, a la tierra de Samaria, o del reino de Efraín, como lo querramos llamar, para encontrarse con Acab, para que se produjera todo el suceso extraordinario de Elías en el monte Carmelo, su confrontación con los profetas de Baal, y luego Elías orara y clamara al Dios del cielo, y viniera la lluvia y cesara la hambruna, la sequía y la hambruna que afectaba grandemente a la tierra de Israel. Los megapastores del movimiento de la fe y la teología o herejía de la prosperidad son papas o faraones sobre la iglesia del Señor, y han traído doctrinas, al igual que las doctrinas del papado romano, las doctrinas heréticas que trajo al cristianismo el papado romano, así las herejías que hoy ha traído el movimiento de la fe. Por eso el evangelio, la palabra divina, y con ella la reforma, la iglesia que en verdad con piedad sigue al Señor, está a igual distancia de Roma que del movimiento de la fe. Y si no hay forma de conciliar al evangelio con Roma,
Tampoco hay forma de conciliar al evangelio verdadero con el movimiento de la fe. Y por eso les decimos, mis estimados hermanos, examine si la comunidad a la cual usted asiste está conforme al orden de la palabra divina de principio a fin o no. Examine usted bien lo que se le enseña a la luz de la Biblia. Y porque esas doctrinas de ese movimiento de la fe no son de Dios, tienen que examinarlo más atentamente. Porque el Papa Francisco no levanta sus manos al cielo y declara el fin del COVID-19 en Italia, en Europa, que está siendo grandemente afectada por esta pandemia, y declara el fin del COVID-19. Si es el representante de Cristo en la tierra y el sucesor de San Pedro, lo retamos a esto, que lo prueben. Ahora es con el poder, es que se prueba la veracidad de lo que ellos dicen afirmar como bíblico. Y les invitamos a que vean el video El coronavirus y Martín Lutero de Vite. Significa Biblia, ideas, teología y experiencia. Vite. Y vean este video, se llama así, El coronavirus y Martín Lutero. Y les deseamos las más ricas bendiciones del Señor, les deseamos la protección del Señor en estos días, les deseamos la comunión íntima con el Señor, el trato del Señor en sus vidas. Esto es lo que les deseamos, que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias.